Bien. Esto es como que nos organicemos para la evaluación. Acá estamos. Fue el 1 de octubre. Se me está cortando el internet. Bien, hoy vamos a estar viendo entonces el trabajo práctico número 6, que es evaporación. Y con este trabajo práctico finalizamos los temas para la evaluación de cuestionario, ¿sí? Estaríamos con los dos intercambiadores de calor, el de doble tubo y de coraza y tubos, y evaporación. Luego nosotros teníamos acá este feriado turístico que ahora no está. Así que este día viernes, 8 de octubre, lo vamos a utilizar para las consultas de los trabajos prácticos, el 4, 5 y 6. Y luego ya el 15 de octubre, sí estaríamos tomando la evaluación. Entonces acá sí tenemos la evaluación. El 15 de octubre. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Luego de allí, el día 22 de octubre, el viernes 22 de octubre, continuamos con lo que viene a ser destilación. Y aquí es algo importante porque el miércoles 27 de octubre vamos a tener clase, que es el horario de la mañana, o sea que en la parte teórica vamos a estar dictando, en el horario de la teoría vamos a estar dictando el trabajo práctico. ¿Sí? El trabajo práctico que es extracción líquido-líquido. Y luego ya el viernes 29 estaríamos con el trabajo práctico de absorción. Estos trabajos prácticos son los que van a ir para esta evaluación, que es la evaluación cuestionario número 3. Tenemos la evaluación 3, que es la última evaluación. La gente tiene que aprobar todos los cuestionarios y a partir de aquí. ¿Podría repetir, por favor? Bien. Les indicaba allí que este viernes, que el viernes, mejor dicho, el viernes 8 de octubre, vamos a tener las consultas de los trabajos prácticos 4, 5 y 6. No vamos a modificar la fecha de la evaluación cuestionario número 2, que sería el 15, que era la que estaba programada. Luego continuamos, digamos, con el desarrollo de los contenidos y tenemos el viernes 22 de octubre el trabajo práctico de destilación y el miércoles es donde yo le digo que lo anoten porque tenemos 27 de octubre, que va a ser de 10 a 12, ¿sí? El trabajo con extracción líquido-líquido. Y finalmente, el viernes 29 de octubre, tenemos el trabajo práctico de absorción. Y esos 3 trabajos prácticos son los que van a la última evaluación tipo cuestionario, que es la número 3. ¿Allí me tomaron, chicos?
sí escucho bien. Bien, gracias. Recuerden que para acceder a la evaluación integral tienen que aprobar 2 de los 3 cuestionarios, ¿sí? Ya sea, si ya tienen aprobado el primero, aprueban el segundo y ya podrían acceder a la evaluación integral. Y si no, tienen que aprobar el segundo, el tercero, el primero y el tercero. Bien, de igual de todas maneras, en la evaluación integral, ¿sí? Van a ver varios de los temas, ¿sí? Es por eso que se opta que ustedes puedan aprobar 2 de los 3 cuestionarios. Y ya cuando estemos más cerca de la fecha de la evaluación integral, vamos a estar informando acerca de la metodología, los horarios, la fecha de entrega, la fecha de que se va a dar la actividad. Pero bueno, teniendo en cuenta la fecha que están acá, que dice de la semana 15 y 16. Lo último que dijo no se escuchó bien. Bien. Les decía que la evaluación 3, ¿sí? A partir de esa evaluación ya le vamos a ir indicando, ¿sí? El tema de la evaluación integradora. Así que ya cuando estemos más cerca de esa fecha, vamos a indicarle cuándo le vamos a entregar la actividad, cuándo ustedes tienen que entregarla, la metodología, el tiempo, ¿sí? Pero va a estar en el periodo que hice de 15, la semana 15 y 16. ¿Allí? Sí, ahí sí se entendió. Bueno. Bueno, esto con respecto al cronograma. Ahora paso a cargarles un diagrama como para que tengan presente un sistema donde tiene integrado varios equipos. Bien, este es un diagrama donde hay 3 o 4 equipos, que es lo que nosotros vamos viendo en los diferentes trabajos prácticos. Aquí la idea era mostrarles un poco ¿sí? El tema de cómo tengo que incorporar las caídas de presión del intercambiador de calor o la caída de presión de un lecho poroso. De hecho, ustedes en una práctica anterior del lecho poroso ya les indicaba ahí, tener en cuenta la caída del lecho para el dimensionamiento de lo que viene a ser agua. En este caso, aquí fíjense que tienen agua líquida, y el agua líquida tiene que ser operada, a pasar por todo este circuito de cañerías y accesorios, y luego va a ir a hacer un intercambio iónico, o sea, un lecho poroso. La caída de presión en este caso ya le identifica que lo tiene, ¿sí? En algunos casos le solicitamos que lo determine, en otros casos está asignado el valor de la caída de presión en el lecho poroso. Luego el agua continúa su recorrido, ¿sí? Y va hacia, en este caso, es la identificación de un intercambiador de calor, pasa por el intercambiador de calor, ya sea que pase por los tubos o por la coraza,
o por el tubo o por el ánodo, dependiendo de qué tipo de intercambiador es, ¿sí? Por ejemplo, acá no les indica cuánto es la caída de presión. Ustedes deberán calcular acá la caída de presión correspondiente en función de qué tipo de equipo, con qué tipo de equipo se está trabajando. Entonces, finalmente, entonces acá deberían determinar la caída de presión también del intercambiador de calor. Entonces, cuando van a determinar la potencia de la bomba, recuerden que además de la diferencia de energía cinética potencial que hay entre los puntos que yo voy a tomar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la caída de la pérdida por fricción, ¿sí? Debido a la longitud de las cañerías y accesorios, y además tengo que tener en cuenta la caída de presión que va a sufrir el fluido cuando pase por el lecho poroso y cuando pase por un sector del intercambiador de calor. Entonces, finalmente la ecuación de diseño va a ir adicionada con estas dos caídas de presión. ¿Se me escuchó, chicos? Clarito, profe. Bien. De hecho, en el práctico de intercambiador de calor de coraza y tubo, también tienen que determinar allí la potencia de la bomba cuando pasa por un intercambiador de calor. Bien. Luego, sí, les voy a presentar las tablas, que de hecho las tienen ustedes en el aula virtual, y las venimos trabajando desde mecánico, fenómenos de transporte, que fueron las primeras tablas que vimos con respecto a las tuberías. Sí, me marca en rojo el internet. Ustedes revisen. Entonces acá tenemos esta tabla, que les decía que eran las primeras tablas ya del año pasado que venimos visualizándolas, ¿sí? Que en este caso son IPS. Entonces, aquí recuerden que para ingresar a la tabla tienen que tener en cuenta el diámetro nominal y por otra parte el número de cédula, ¿sí? Se puede trabajar en este caso con cédula 40 o cédula 80. Y a partir de allí pueden determinar el diámetro interno, por ejemplo, de la cañería, para cédula 40 y para cédula 80. Ahora, en intercambiador de coraza y tubo, adicionamos una tabla también de tubos, ¿sí? Pero en este caso es BWG. Y en esa tabla, allí tienen que ingresar, no con el diámetro nominal, sino a partir del diámetro externo y el calibre BWG. De hecho, los problemas del trabajo práctico anterior, había problemas que estaban con IPS.
En este caso, y aquí no se ve la tabla, pero bueno, aquí no se ve bien la tabla, chicos. A ver si la comparto. Pero es el tema de internet que no me está dejando subir la presentación. Intento de nuevo. Sí, está medio entrecortado. A ver, voy a desconectarme de la otra computadora. Voy a bajar todas las. Voy a desconectarme para dejar solamente la que tengo con internet. Y el celu. A ver si con eso mejoramos. Otra que puedo ¿Sí? hacer es reiniciar el modem. A mí me funciona a veces. Sí, a ver. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, les decía que acá en esta tabla, que es BWG, tienen que ingresar con el diámetro externo del tubo. Por ejemplo, en este caso, 1 pulgada de diámetro externo, y de acuerdo al calibre, ¿sí?, que nos indica 8, 9, 10, vamos a tener el diámetro interno del tubo. Entonces, el intercambio de calor en corazón van a ver que o está identificado con BWG o con IPS, con cualquiera de los dos. Entonces, eso tienen que tener en cuenta al momento de usar las tablas, porque se está trabajando ya sea con IPS, con el método IPS o con la BWG. Bien. Bueno, eso les quería aclarar. Luego, ahora por las salas, vamos a ir por las diferentes salas. Y si tienen consultas de trabajo práctico de coraza y tubo, la vemos allí. Y si no, van a realizar, ahora les voy a dar a elección. Ustedes pueden, dependiendo de las salas, ¿sí?, elegir cualquiera de los problemas de trabajo práctico y lo van desarrollando. Y ya sea del 1 al 5, cualquiera de los problemas que ustedes quieran trabajar. Coloco allí los grupos, que siempre estamos, si no hay alguno me avisa, pero sí, ya Teresita, a Leonel y Rodrigo. No. Ahí estamos para las salas. Pero antes vamos a hacer la actividad, ¿sí? Vamos a hacerlo en 6 minutos. Luego de que recorramos las salas y trabajemos con los problemas, ¿sí? Allí les voy a dar la devolución de la actividad y de algunos puntos que salgan de cada una de las salas. Ahí, chicos.
¿Están allí? Buenas tardes, profe. Hola, Gastón. ¿Me escucha bien? Yo ando con un poco con problemas de comunicación acá en clase. Sí, dentro de todo sí, se escucha un poco entrecortado, pero se logra entender. Ah, bien, sí, sí, no pude escuchar bien todo el inicio de la clase porque se me iba y se me iba y venía mi conexión. Bien, sí, igual creería que la grabación va a quedar bien. ¿Por qué problema decidieron comenzar? Profe, yo iba a empezar por el problema 3, lo que lo explicó en el video un poco, como para terminar de entender un poco más. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Allí María Belén, Matías, Ana Cecilia. Jefe, ¿me escucha? Al caudal de vapor, al caudal másico, Camila. Sí, sí, sí.
¿Te dio el caudal másico, Camila? Colocas menos 2812.2. Sí, profe, me da negativo. Y encima me da en unidades de energía y me tendría que dar en masa sobre tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Estás trabajando en el MATCAD? Sí. Pero pasa que no sé por qué, como que estuve definiendo mal las variables y estoy despejando yo todo a mano y tratando de tenerlo a la mano porque no lo puedo hacer de otra forma. No me toma como ecuación incorrecta cuando quiero plantearla y resolver. Bien, ¿querés compartirlo? Algunos fijos si puedo, profe. Bueno. Espera, ahí está. A ver. Creo que sí, algo con eso. Bueno, definir los valores de las corrientes, las concentraciones, las temperaturas. Sí. No sé, creo, calculo que esto es lo que yo saqué de tabla. Sí. Coincide con lo del video y esta entalpía. Sí, así está bien definida la unidad porque es energía por unidad de masa. Las entalpías son específicas, o sea que es energía por unidad de masa. Ahí está bien definida la entalpía. El problema se me presenta cuando tengo que hacer la diferencia de entalpía del vapor saturado con el condensado. Porque ahí no sé por qué me cambian las unidades. Yo le puse valor 2 y 1 para que después cuando yo haga la diferencia me quede en 1 y agregar lo que yo saco de tabla. Pero No. Allí tenés que colocar con las unidades la entalpía la entalpía del vapor saturado lo sacas de tabla. Sí. Bien, y tenés que colocarles de acuerdo a las unidades que están en tabla. En tabla. Que es igual que las otras entalpías, te debe dar energía por unidad de masa. Sí. Entonces tenés que colocar
Y esa unidades. sería a la temperatura de 172, ¿no? Esa entalpía, a ver, porque después la definís de otra manera acá abajo. Acá en esta ecuación que tenés entalpía del vapor, ¿sí? Sí. Entalpía del vapor condensado, bueno, en realidad es la entalpía del vapor generado. Ay, sí, es verdad, yo lo leí ¿Sí? primero. Es la entalpía del vapor generado, ¿sí? Allí que tenés la entalpía, ¿sí? En las condiciones de saturación. Sí, esto lo saqué de tabla. Eso lo sacaste de tabla y esa entalpía, ¿sí? Tiene que ver con la presión a la que está el evaporador, ¿sí? Y Sí. vas a la tabla de vapor de agua y sacás esa entalpía. Que ahí te la dio, bien, perfecto, en unidades de Joule por kilogramo, ¿sí? Unidad de energía por unidad de masa. Sí. Bien. Más, allí está el calor específico del vapor, que está como dato, Joule por kilogramo por delta de grado centígrado, que también te lo está tomando la unidad. Sí. Y después tengo las temperaturas, que también son las que saqué de tabla. La temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de saturación, que es la temperatura... sí. Bien. Bueno, y ahí te dieron unidades de metros cuadrados por segundo cuadrado, que lo puedes pasar a Joule por kilogramo si querés. Ok. Y ahí te quedó la entalpía del vapor generado en unidades de Joule por kilogramo. Por kilogramo. Eso, por un lado, tenés allí la entalpía que luego la tenés que reemplazar. Esa es la entalpía del vapor generado. ¿Sí? Sí. Hasta allí estamos bien. Y después, ¿qué querés hacer allí? Yo la quería, no, creo que es lo que sale en el video, o yo vi mal, pero entendí que tenía que hacer la diferencia de la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del condensado y eso me iba a dar un calor latente que está en tabla. Exactamente. Que es lo que yo coloco acá de los 22, 15. Sí, en realidad directamente lo sacás de tabla, pero esto ya pasamos del vapor generado, pasamos al vapor de calefacción. Esto ya nos estamos refiriendo al vapor de calefacción, ¿sí? Sí. El vapor de calefacción entrega el calor latente. O puedo sacar de la tabla la entalpía del gas y restarle la entalpía del líquido en las condiciones de presión, ¿sí? Que me indica el problema o el sistema. O directamente agarro el valorcito que me dice allí de calor latente, que debería ser lo mismo porque es la diferencia. Ah, entonces hago eso, claro, mi problema era ahí en la definición de esto, porque yo por eso le puse ese valor de 2 menos 1, porque no me tomaba solo, digamos, la diferencia, necesitaba sí o sí definirlo con algo. No, allí tenés que, claro, allí tenés que poner las unidades que te dice la tabla. Sí. Ah, bien. A ver, entonces le pongo el lambda. Y el valor de tabla era 122.15. Esta creo. Ahí el joule es con mayúscula. Ah, no, kilogramos, está por poner bien. Sí, ese es el valor de tabla o lo puedes hacer como lo estabas haciendo con la diferencia, que debería ser lo mismo. Claro. Bueno, y ahí creo yo que ahí me saltaba algún tipo de problema, porque después con el resto no tuve problemas, digamos. Cuando hice el balance... Bueno, allí acá abajo, reemplazado, donde te sale en rojo, directamente poner el lambda. Sí, eso se va a poder hacer. Ahí está.
O sea, ahí ya te dan las unidades del signo nomás que, Sí, o sea, el el signo que es signo, importante exacto. que hay algo que despejaste o que lo resolvió, que te está dando negativo. Yo intenté hacerlo desde acá, desde este planteo Sí. de este balance, pero me saltaba error, entonces lo despejé solo, digamos, acá directamente lo despejé. Porque Bien. con este y con la función resolver me saltaba error, entonces lo tuve que despejar solo. Sí, o sea, está bien la ecuación, pero seguramente hay valores que no, que hacen que te dé mayor el valor negativo, porque tenés, si vos ves, en el primer término tenés la entalpía, Sí, o sea, la energía que te entrega, o sea, las corrientes de salida, fíjate sí, en la última ecuación que tenés, en la última, donde dice acá, S1 igual a, bien, tenés la sí. entalpía de la corriente producto, Ujú, que sale con bastante energía, igual que el vapor, ¿sí? Que el vapor sí, generado, acá. menos la energía de la corriente de alimentación, que esa tiene muy poca energía, porque la temperatura es menor. Entonces, allí hay algo que está haciendo que eso sea superior, digamos. Claro. Si, por ejemplo, si vuelves a la mano derecha, coloca a cuánto es igual F1, ¿cuánto te está dando F1? Acá no lo pasé a segundos, lo dejé. No importa, porque marcado lo pasa de Sí, igual, son esto es lo que me da de dato, ¿no? Kilogramos hora. 5.000 kilogramos por hora, ¿sí? Y la entalpía de esa solución, Me da acá. Lo voy a pasar a joules. 2,93 por la quinta. sí, que sería igual a 209 kilojoules por kilogramo. Sí. Bien, Incluso eso está bien. Eh, la concentración quizás de la solución sí, eso estoy viendo que concentrada. los otros dos valores, a ver, ¿cuánto te da el producto? O sea, el caudal de producto de concentrado. Sí, hasta acá. Esto me da. ¿Por hora colocarlo? Bueno, allí hay algo, kilogramos por hora. Ay, acá le voy a modificar. No, claro, ahí es por eso te está dando negativo. Ese caudal de producto no es, fíjate que de hecho es re chiquitito comparado Sí, con el caudal de alimentación que tenés de 5.000, no es nada. sí, no es nada. Es súper chiquito. Entonces las composiciones, ¿sabes cuánto pusiste XP1 y XF1? 0,2 y 0,5. Debe estar al revés. Acá. XF1 0,2 y acá XP1 0,5. 0,5. Allí baja, así puedo ver la ecuación. Acá, ya. ¿Por qué acá volvés o sea, acá te da un valor, te dice que P1 es igual a 2 por 10 a la 3 kilogramos por hora? Ah, no, es que pasa que hace rato me daba ese valor y si yo no lo vuelvo a definir abajo no me toma el valor que me da No. en P1. Bueno, Ahí pero lo después lo copio de definiste nuevo. mal abajo. Claro, es que era lo que me daba hace rato antes de pasarlo ahora. Cuando lo tenía en segundos me daba eso. Ah, bien. Ahí está bien P1, el producto. Y la otra que haría por chequear sería la del vapor generado, que es esta. Sí.
Sí, ¿qué valor te da en kilogramos por hora del vapor generado? Ahí lo paso. Me da 3 por 3000. 3. Que es 3000 kilogramos por hora. Sí. Sí, igual me sigue dando lo mismo. Volver a colocar igual, digamos, saca eso, volver a colocar igual. Como para ver, porque no las entalpías, entonces. Bien, hago una cosa, saca por términos el producto por la entalpía, ¿qué valor te da? Sin el cargo patente de este abajo. Claro, pero copiar, colocar al costado como para chequear, no importa, la ecuación déjala ahí. Bueno, ahora yo te elimino. Quiero ver por términos allí. Claro, pero primero solamente el término del caudal de producto por la entalpía del producto. Término por término. Claro, para ver qué es lo que te está... Bueno, ahí hay algo. Kilojoule. Claro, es que acá te damos un poquito, pero aquí hay una cuestión con esta entalpía del vapor. Sí, porque acá tenés caudal, que sería, lo tenés en kilogramos por hora. Sí. Acá colocar en kilo o joule joule por hora. No, bueno, ahí está, joule por segundo. Por hora colócalo. No, acá donde tenés el joule por hora. ¿Tenés que acá? Sí, acá, colocarle joule por hora. Ahí no me permite. No, posicionate ahí, ahí está en el cosito negro, cancelar. En el puntito negro, por hora. Bien, bien. Acá el término del vapor es el que te está dando muy pequeño, ¿sí? B1 habíamos dicho que era 3000, ¿sí? Y la entalpía, HB1, ¿cuánto te está dando? Me da 2,6 joules sobre kilogramo.
Claro, acá te está dando muy chiquito, ¿sí? Creo que Por ya eso, sé que es, profe. Creo porque que ahí es esto. Porque en la es a la- tabla ahí me da en kilojoules sobre kilogramos. Creo que pasé mal los kilojoules. ¿Eso puede ahí ser? va. Sí, Ahí está, es esto. Pasé mal los kilojoules. Porque en la tabla nos dan kilojoules. Y como no puedo meter los kilojoules, los pasé a joules, los pasé mal, me parece. claro. Igual Ahí acá en está. el MATLAB podés definir un kilojoule, ¿sí? Si bien no está, un kilojoule y asignarle 1000 joule. Entonces ya te queda definido en MATLAB. Ah, ok. No tenés que Ah, vos listo. convertirlo, sino que ya lo definís un kilojoule, ponele 1000 joule y ya te va a definir Ahora me todo. da esto. Sí, Sí, ahora ponele y ya queda. Ah, listo, ok. y Ahora me da colocar esto, kilogramo por la hora. corriente. Ahí está. Ahí está, 4498 kilogramos por hora, ya está más cercano. A ver el resto Sí. de los chicos. Allí Gastón, Gabriela, Fabián, María Belén. Yo todavía no llegué al resultado, profe. Bien, Ahora pero perfecto. Bien. ¿El resto? Bien, allí, Camila, volverlo a repasar, viste, definí así como te decía el kilojoule para que no te hagas lío con la parte de las definiciones de unidades. Sí, Y volver a chequear los valores, pero está cercano ese valor de energía. Viste que por ahí, primero que te daba negativo, que no podía ser un caudal negativo, claro. y segundo que, por ejemplo, lo que yo trataba de explicarte es que la energía que contiene el vapor que se genera es la mayor en todo el sistema, en todas las corrientes, al igual que la entalpía del vapor de calefacción. Entonces te decía, no te puede, o sea, esa es la mayor energía, luego la corriente de concentrado también se lleva energía, ¿sí? Claro. Pero la corriente de ingreso tiene muy poca energía, excepto que esté casi calentada la temperatura que necesita llegar a la ebullición. Entonces, eso como para que lo tengas en cuenta en el momento si no te da el resultado Claro. o qué es lo que está pasando, Sí. que esa es la compensación que se hace allí de energías en el evaporador. Ok, profe. Bueno. Bueno, chicos, allí Camila, el resto si quiere encarar otro problema lo puede hacer. Yo creo que voy a dar una vuelta más. Recién estoy por este grupo, así que una segunda vuelta, ¿sí? Bueno, profe. Carlos. ¿Qué problema están llevando a cabo? El punto 5 estábamos planteando con algunos chicos. Ah, bien, bien. No sé si pueden compartir pantalla. Sí, sí, sí. Ahí se va compartiendo. Ahí se ve el marcada, Teresita. Buenas tardes, profe. Hola, sí, Jesús. Lo que estábamos haciendo era primero calcular alguna entalpía antes del balance de masa. Bien. La entalpía del condensado le da 4.025 por día a la quinta metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
la entalpía del líquido condensado, o sea, del vapor condensado de la cámara de calefacción. El que tenía en la explicación la letra D, no me acuerdo bien el nombre. Claro. O sea, a ver, nosotros tenemos el vapor de calefacción que ingresa a la cámara de calefacción. Luego tenemos un vapor que se va generando a partir de la concentración de la solución. El vapor de calefacción, el que entrega el calor latente, y a partir de allí se calienta la solución y se va evaporando. Ese vapor de calefacción se condensa y sale como líquido saturado de la cámara de calefacción. Sí, ese entonces. Bien. Estamos trabajando con vapor de agua, entonces a partir de la presión que nos indica que está ingresando el vapor, ¿cuánto les dice allí que está ingresando el vapor de calefacción? ¿A qué presión? Me dice que la presión en el cuerpo del evaporador es una atmósfera. Bien, pero el vapor de calefacción, ¿a qué presión ingresa? Creo que no me lo da el dato. A 240 grados Fahrenheit, el vapor de calefacción. Es el TS5. Ah, No, pero pero la la presión no. De la temperatura, ¿sí? Como se trata de un vapor saturado, ingresan con esa temperatura y pueden obtener la presión. Y a partir de esa temperatura también leer el calor latente de ese vapor, o la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. ¿Me explicó? Perdón, profe, me quedé pensando en cómo se calculaba la presión a partir de la temperatura del vapor. Claro, en este caso el problema no les da la presión, sino les indica la temperatura, que es 240 Fahrenheit con la que está ingresando el vapor saturado. Claro. Entonces, con esa temperatura, van a la tabla, ¿sí? A ver si puedo así compartir la tabla de vapor. Ahí está. ¿Está? Sí, entonces con 240, bueno, en este caso la otra tabla que la tiene en Fahrenheit, a ver para que vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Está? Ahí está. 240 era, ¿no? Sí. 240, bueno. Bueno, 240, ahí está. Entonces, yo sé que la presión de saturación son 10.3 libras fuerza por pulgada cuadrada, ¿sí? Y si me voy hacia la derecha, leo los otros valores de entalpía. Y esos tres valores me están indicando algo. Uno es la entalpía del líquido. A ver si subimos un poquito para ver la nomenclatura que tiene. Fíjense en que allí les dice, una es la entalpía de líquida, la otra es la del vapor, la que está indicando ahora, y la diferencia entre la entalpía del vapor y la del líquido le va a dar el calor latente. Entonces, o hacen la diferencia o directamente leen el número del medio, que es el calor latente, a la temperatura de 240 Fahrenheit, que en este caso serían 645.1. Claro, menos 1, 115.87. Claro, exactamente, perdón, 529.2 el calor latente. Bueno, profe, tenemos que corregir eso. ¿Sí? Entonces allí ese es el calor latente que va a entregar el vapor de calefacción a la solución que quiero concentrar. Bien, chicos.
Profe, ¿Matías? a partir de eso tenemos que hacer el balance, todos los balances para sacar el S, creo que me pide. Claro, en la cantidad de vapor que van a requerir de ese vapor de calefacción. Ustedes con la Bien. condición de temperatura pueden sacar el calor latente que va a entregar. Además, tienen que determinar el caudal de ese vapor. Para determinar el caudal de ese vapor, tienen que hacer el balance energético, que tiene en cuenta los caudales de la corriente de egreso, de la corriente de concentrado, la corriente de ingreso, la de disolución diluida. Tiene también en cuenta el vapor que se genera cada una de esas corrientes con sus entalpías respectivas. Profe, y ahí el resto de las entalpías que son líquidas las sacamos con la ecuación que nos brinda ahí el ejercicio, una que es empírica, creo. Bien, ¿qué les indica allí? A ver si lo puedes leer, Matías. A ver. No, me dice el calor específico de la solución se puede estimar a partir, y me da un CP que está en función de la concentración. Bien, entonces a partir de esa ecuación puedes calcular los calores específicos, ¿sí? En función de la concentración de las corrientes tanto de ingreso como de egreso, la disolución diluida como la concentrada. Ahora, para determinar las entalpías de esa corriente de la disolución diluida y de la disolución concentrada, tendremos que tener una gráfica como la tuvimos para el sistema hidróxido de sodio. Pero en este caso, no lo tenemos, ¿sí? ¿Qué nos dice el problema al respecto de eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar esa entalpía? ¿O qué indicio me está dando para la forma en que vamos a determinar esa entalpía? Con el IPE, profe. Con el IPE, puede ser. El IPE es el incremento del punto de ebullición, ¿sí? El incremento del punto de ebullición se da cuando tenemos un sólido, ¿sí? En este caso es el azúcar, y se produce un incremento, o sea, de la temperatura de ebullición de la solución. Cuanto mayor sólido tenga o mayor concentración de azúcar, ese IP se va a ir aumentando, diríamos. Eso es por un lado. Por otro lado, yo necesito saber las entalpías de las corrientes de ingreso que tienen una concentración menor que la entalpía de la corriente de egreso del concentrado que tiene una composición o concentración mayor. ¿Cómo voy a hacer para determinar esas entalpías? Puede ser con la ecuación esta que en el video explicaba que teníamos que despreciar el calor de disolución y cristalización. Bien, y allí el problema les indica algo respecto de eso. ¿Dónde lo pueden leer? El calor específico. Dice, puede ser eso, el calor específico de la solución de azúcar puede estimarse Bien. mediante... Bien. Y hay una ecuación. Sí, está bien eso, con eso determinamos el calor específico. Y con ese calor específico usamos para determinar la entalpía. Claro, pero, a ver, nosotros para determinar la entalpía tendremos que tener gráficas o valores de tablas, ¿sí? Podemos hacer esa aproximación, pero teniendo en cuenta que los calores de disolución y calores de cristalización son despreciables. El problema nos indica allí que, de alguna forma, que eso es así, y que puedo utilizar que la entalpía es igual a
CP delta de T o MCP delta de T? Cuando nos dice que la solución es de azúcar, o sea, es una solución diluida de azúcar. Allí, María Elena, ¿cómo les indica que les dice el problema? Se utiliza un evaporador de simple efecto para concentrar una alimentación de una solución de azúcar de caña. Y de acuerdo con la teoría, cuando es una solución de azúcar, consideramos que el calor de disolución y de cristalización son despreciables. Bien, en este caso, sí, nosotros no vamos a llegar, ¿sí?, a un proceso de cristalización. Nosotros lo que estamos haciendo es concentrar las soluciones. Cuando ya se produce la cristalización, ¿qué sucede? Llegamos a la saturación de la solución y se van formando los cristales. Entonces allí la entalpía, además de tener en cuenta el calor específico por la diferencia de temperatura, que la energía, diríamos en este caso, le tenemos que adicionar esos calores de cristalización. En este caso nosotros estamos utilizando un evaporador que vamos a utilizar para concentrar la solución, o sea que vamos a tener todavía la solución, digamos, soluble, o sea, el azúcar o la sal, lo que tengamos va a estar soluble, ¿sí? No se va a saturar y van a producir los cristales. Entonces, en este caso, lo podemos considerar, ¿sí? O de hecho, en realidad no estamos cristalizando, entonces ese calor de cristalización es cero, digamos. No hay cristalización en esta operación. Obviamente que si nosotros seguimos concentrando, llegamos a lo que viene a ser la operación de cristalización, pero en este caso no. ¿Me explico allí, chicos? Profe, ¿y cómo nos damos cuenta de eso en la consigna? No, claro, en realidad nosotros lo que estamos viendo, ¿sí?, es la operación de evaporación. Cuando hablamos de evaporación, hablamos de la operación de cristalización. Sí, en primer lugar. Luego, obviamente, que podemos usar evaporadores para llegar al proceso de cristalización. Pero en este caso, nosotros no estamos estudiando ese proceso, o sea, estamos considerando que todas las soluciones que nosotros tenemos, ¿sí?, nos llegan al estado de cristalización. Estamos concentrando la solución. Desde una composición de 0,2, que son en algunos casos, hasta una composición de 0,5 o 0,7, pero consideramos que no se llegó a la cristalización. ¿Escucharon, chicos? Profe, entonces sí podemos usar la ecuación esta de la solución de azúcar, ¿no? Claro, en realidad lo que pueden utilizar es determinar la entalpía a partir de Cp delta de T, donde la diferencia de temperatura es la temperatura de la corriente, ya sea la corriente concentrada o la corriente la que se introduce, cualquiera de dos corrientes, dependiendo cuál entalpía yo voy a determinar, y la temperatura de referencia, que en este caso la elegimos como 0 grados centígrados.
¿Me tomaste allí, Teresita? Sí, profe, sí, se Bien. entendió. No sé, Jesús, si querés compartir para mostrarle a la profe lo que habíamos hecho al final. Profe, bueno, Sí, nosotros fuimos sacando, a partir, bueno, del balance de masa, fuimos sacando los diferentes caudales. Después con de los componentes también sacamos otro caudal, porque teníamos ahí dos concentraciones. sí, Y claro, bueno, lo único que nos faltaba en el balance de energía era eso que nos explicó al principio, cómo sacar el calor latente, sí, del vapor de calefacción. claro. Y de ahí despejábamos, bueno, lo que nos pide en el ítem A, que sería S o D, que son iguales, ¿no? Sí, O exactamente. bien. Bueno, ahí, claro, ahí no sabíamos la presión, por eso la tomamos como una atmósfera solo para tener las ecuaciones y seguir avanzando, pero tenemos que cambiarle eso. Bien, 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 para calcular el calor latente. Bien. Donde tienen allí HS menos HD, ese es el lambda 5 que tienen ustedes ahí arriba, digamos, que lo tienen que cambiar. Claro, nosotros entramos con la presión de una atmósfera, no, pues no sé. Bien. Sí, el procedimiento es el correcto, diríamos. Ahora, ¿cómo determinaron el IP? ¿Qué les decía acerca del incremento del punto de ebullición? Daba una ecuación, Sí, pero bien. A partir, sí, de esa ecuación, teniendo en cuenta la concentración de la solución de salida, digamos la solución concentrada, colocaban allí el valor y les daba un incremento en el punto de ebullición. O sea que ya tenían definido IP. Y de IP, que es igual a la temperatura de ebullición de la solución, que es igual a TP, menos la temperatura de saturación del líquido. Allí, bien, IP más la temperatura de saturación del líquido. ¿Y cómo obtuvieron la temperatura de saturación del líquido? Allí dice 100, pero ¿cómo lo obtuvieron? ¿Qué les decía el eso fue problema? La- En este caso, el líquido que ustedes tienen es el agua, ¿no? Es azúcar en agua, ¿no? sí, profe. Bueno, entonces De la tienen que tabla. la temperatura de saturación del agua, y para determinar la temperatura de saturación del agua, yo tengo que saber a qué presión está el equipo, ¿sí? que En la era, cámara de evaporación. sí que era una atmósfera, por eso eran Entonces, los al 100 ser grados. una atmósfera, entonces, claro, es 100 grados centígrados. Bien. Sí, está bien el planteo así. Era, digamos, por ahí la forma de determinar la temperatura de ebullición de la solución. Y por otro lado, tenían la otra parte de calcular las entalpías a partir de los calores específicos. Que les daba la ecuación, diríamos, para la corriente de disolución diluida y luego la concentrada, que en cada uno de los casos tenían que usar la composición correspondiente.
¿Bien? Profe, sí, Sí, profe, la entalpía del condensado líquido, sí. que determinamos D, ¿hace falta sacarlo si yo en la ecuación de balance de energía lo despejo y lo pongo, Como eh, lambda. claro, como lambda directamente? No, no, porque, o sea, puedes hacer la diferencia y sacar los dos valores de tabla, tanto del vapor como del líquido, y te va a dar un valor que es el que coincide con el calor latente que también sacas de tabla, es el mismo, digamos. Bien, profe, gracias. Bueno, chicos, si no hay alguna consulta más, Profe, de los otros TP, ¿le sí. consultamos después o No, ahora? si quieren pueden consultar ahora, chicos. Del TP4 tenemos ahí una duda. Sí, Cuando habla del factor de obstrucción, sí, por ejemplo, en el problema 2 dice para cada fluido. O sí, sea, deberíamos hacer RD igual a RD más RI, o sea, como que sumarlo 2 veces. claro. Sí, o por dos. Y en el caso de que no diga para cada fluido o a cada corriente, se lo tomaría como el valor total. Claro, Es como el valor total. Exactamente. Igual si no consulten, si es que no les dicen así explícitamente, pero seguramente le voy a decir, para cada una de las corrientes o el RD total es tanto. bien. Gracias. Profe, ¿Sí? del trabajo práctico número 5, yo tenía una duda en el diámetro equivalente en Sí, en la ecuación que compartieron, que se veía en el video de teoría. sí. Creo que le faltaba un cuadrado. Puede ser, sí, sí. Bueno, porque no, bueno, el MATCAD me decía que no daban las unidades, que había algo mal. Sí, sí, sí puede ser que le faltaba un cuadrado allí. Igual recuerden que, bueno, se lo dimos como ejemplo a la ecuación, tanto para los arreglos en triángulo, en cuadrado, pero también podían sacarla directamente, en vez de hacer toda la ecuación, lo podían también corroborar directamente, sacar había un gráfico donde ya les indicaba de acuerdo al diámetro del tubo, podían sacar el diámetro equivalente sin hacer el cálculo. Sí, 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 yo te lo estaba corroborando con la ecuación y bueno, ahí surgió la duda. Sí, puede ser que le faltaba el cuadrado allí, Matías. Profe, ¿tiene el resultado de ese? Creo que lo dio la otra clase, pero lo anoté 2 veces y no sé cuál era. ¿Cuál Es fue el el, es, problema? es el problema 4 del trabajo práctico número 5, la caída de presión en... 3,7 daba, recuerdo, PCI. Claro, yo tengo 3,69, pero en el tubo y en Las dos la... daban medio similar, tanto en el tubo como en la coraza. Ah, bien, claro, por eso no sabía, porque había anotado Daban, mal. daban aproximados los dos. Uno daba 3,7, el otro 3,72, por ahí PCI. Ah, bueno, profe, gracias. Bien, Matías. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, enseguida lo dejo un ratito más en la sala y vamos a pasar allá a la general. Sí, ahí vamos a dar también una devolución de la actividad. Bueno, profe. Gracias. Dale, Teresita.
¿Están allí? ¿Se escuchan? Sí, profe. Gracias, chicos. Bien, un poco aclarar allí algunos temas, sobre todo con los vapores, ¿sí? Dentro del equipo de evaporador. Recuerden allí que nosotros para que la solución se caliente y llegue a su punto de ebullición, necesitamos de energía. Y esa energía viene a partir de el vapor de calefacción. Ese vapor que es un vapor saturado, ¿sí? Y que de acuerdo a las condiciones de perdón, temperatura y presión que tenga ese vapor, vamos a poder determinar la energía que nos va a entregar, es decir, su calor latente. Entonces, para poder saber ese calor latente que entrega el vapor de calefacción a la solución, yo tengo que saber la condición en la que se encuentra. En algunos problemas le indica la presión y en otros problemas le indica la temperatura. Allí les comparto la tabla de presiones y de energías. Están viendo, ¿no? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, hay dos tablas. En este caso están las unidades de presión en kilonewton por metro cuadrado. Tenemos la temperatura en grados centígrados Kelvin. Y aquí, en esta tercera columna, pueden ver la entalpía en kilojoule por kilogramo. Tanto del calor latente como del vapor y del líquido. Por ejemplo, si nuestro vapor de calefacción ingresara a la presión de una atmósfera, ¿sí? Que en este caso sería 101.325 kilopascal, kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Que estaríamos acá. A esa presión, nuestra temperatura de saturación, ¿sí? Serían los 100 grados centígrados. Y allí puedo leer que la entalpía del vapor es 2.676, en este caso kilojoule por kilogramo, y cuando cede su calor latente, el líquido tiene una entalpía, o sea, el agua líquida tiene una entalpía de 419.1. Entonces, el calor latente que va a entregar este vapor a la solución va a ser la diferencia entre 2.776 y 419, que es lo que ustedes vieron o que me comentaban que sería acá el HS mayúscula, porque es vapor, y el HD, H minúscula del líquido saturado, ¿sí? Y acá este sería el lambda. O hacen la diferencia entre estos dos valores o directamente toman el calor latente que entrega ese vapor a las condiciones de presión de una atmósfera. ¿Me expliqué allí, chicos? Profe, disculpa, no entendí que se restaba, eran los 419 de la entalpía del agua a la presión de una Claro, atmósfera. ¿Con qué se sí. restaba? La entalpía del vapor a esas condiciones, el vapor de agua menos la entalpía del líquido. Ah, bien, bien. O directamente sacabas el valor del medio, diríamos, de la tabla, que corresponde ya al calor latente, que te debería dar igual a la diferencia.
Por otra parte, tengan en cuenta que, ¿sí?, cuando ustedes van a hacer los cálculos, ustedes quieren determinar la cantidad de vapor, de calefacción que voy a necesitar para llevar la solución hasta tal concentración, ¿sí? Para eso van a tener que hacer el balance energético, y el balance energético tiene en cuenta las diferentes corrientes que están ingresando y saliendo del evaporador. De todas las corrientes, tengan en cuenta que la corriente de vapor de calefacción es la que mayor energía entrega, ¿sí? Si entrega al 100% a la solución y se evapora, el vapor que se va generando también va a tener una gran energía que va a ser cercana a la del vapor de calefacción. Por otro lado, parte de la energía también se lleva la corriente de disolución concentrada, y en general la corriente de disolución diluida es la que menor energía tiene, porque está a una temperatura menor que la temperatura de ebullición de la solución. En algunos casos puede llegar a ser igual, ¿sí?, si la caliento, pero el contenido entálpico que tiene esa corriente es mucho menor que el resto de las corrientes. Eso como para que lo tengan en cuenta al momento de hacer los cálculos y qué valores le dan en el marcado. Allí querían, chicos, hacer consultas del tema evaporación, si no paso a la devolución de la actividad. ¿Consultas? Sí. Una consulta para calcular el área. Sí. La variación de temperatura es la temperatura de saturación menos la temperatura de TP. Recuerden que yo allí estoy haciendo una transferencia de calor. ¿Sí? Para que se produzca la transferencia de calor tiene que haber una fuerza impulsora, es decir, una diferencia de temperatura. ¿Bien? Y esa diferencia de temperatura le está dando la temperatura que tiene el vapor de calefacción, es decir, TS, y la temperatura menos, diríamos, la temperatura de ebullición de la solución. Porque, por ejemplo, la solución, ¿sí?, se va a encontrar a 20 grados centígrados, ponga, ¿sí? Y el vapor de calefacción se encuentra a 120 grados centígrados, entonces la diferencia va a ser TS menos la temperatura allí de ebullición que logre la solución, ¿sí? Que en este caso llegará a 100 grados centígrados. Entonces esa diferencia es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. La temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición de la solución. Ahora, si las soluciones son diluidas, ¿qué sucede? Esa temperatura de ebullición, que nosotros ponemos como TP, va a ser igual a la temperatura de saturación del líquido del solvente. Allí Gastón creo que consultó. Sí, profe, ahí entendí, quería saber esa definición de la fuerza impulsora. Bien. Tendríamos la fuerza impulsora entre el fluido caliente y el fluido frío, que en este caso, bueno, estamos trabajando con el vapor y la solución a concentrar.
Entonces me cerró la actividad. ¿Alguna otra consulta, chicos? Actividad. Sí paso a desarrollar algunos de los puntos donde, o los menores puntajes, los 5 menores puntajes. Bien. Había una de las afirmaciones que tenían que completar allí, que hacía referencia al UC. ¿Sí? Yo se los coloqué porque ustedes van a encontrar, ¿sí?, en la bibliografía del libro de la cátedra, un UC. ¿Sí? Si bien nosotros en intercambiador de Corazzi Tubo definimos el UD como el coeficiente global de transferencia de calor sucio y el UC como el coeficiente global de transferencia de calor limpio, ¿sí? Cuando lean la bibliografía de la cátedra van a ver que está el UC, ¿sí? Pero si ustedes leen van a ver que ese UC se refiere a un coeficiente de transferencia de calor corregido. ¿Sí? Eso es la definición, un coeficiente de transferencia de calor corregido. Y van a encontrar que también tienen un delta de T aparente y un delta de T corregido. Y allí la corrección hace referencia al incremento en el punto de ebullición, ¿sí? Y el aparente hace referencia a la temperatura del solvente. Ustedes se van a encontrar con nosotros acá, ¿sí?, tenemos la diferencia que estamos hablando ahora con Gastón, ¿sí?, de temperatura, ¿sí? Y acá marcamos que era la temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición de la solución, así lo marcamos, ¿sí? Esa es nuestra fuerza impulsora. O también lo pueden colocar como la temperatura del vapor de calefacción y la temperatura TP. Fíjense, temperatura de ebullición de la solución, TP. ¿Bien? Ahora, en bibliografía van a encontrar que tienen un delta de T, ¿sí? En una parte le dice corregido, y con C, y la otra TP aparente. Bien. Este delta de TP corregido, ¿sí?, hace referencia a que es la temperatura de saturación del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición de la solución. O que es lo mismo que TS menos TP. O sea, ¿y por qué temperatura de ebullición de la solución? Porque acá está considerando el IP, el incremento del punto de ebullición. Y toma la referencia de aparente cuando esta temperatura de ebullición de la solución, ¿sí?, se trata de soluciones diluidas, se aproxima a la temperatura de saturación del solvente. Los problemas que nosotros realizamos, el solvente para nosotros era agua, pero puede ser otro solvente, chicos. Este solvente era agua, entonces nosotros decíamos la temperatura de saturación del agua, ¿sí? Entonces, este TP aparente, si no hay incremento en el punto de ebullición, va a ser la temperatura de calefacción, del vapor de calefacción, menos la temperatura SAT. Esto lo van a ver en el problema 1 y 2, y esto es lo que vimos en el problema 3, lo van a ver en el problema 4 y en el problema 5.
¿Me expliqué allí, chicos? Chicos, bien. De hecho, una de las afirmaciones que tenían que completar era ¿sí? A que es igual delta de T aparente, que era la temperatura de saturación del vapor de calefacción menos la temperatura de saturación del solvente, es decir, que acá no considero o no hay incremento del punto de ebullición. ¿Sí? Estoy considerando como la temperatura de saturación del solvente. Y la otra afirmación que tenían que responder era que era igual, ¿sí? ESAT, que en su mayoría colocaron que es la temperatura de ebullición, la temperatura, ¿sí? De saturación del agua. Acá yo les coloqué que en realidad los problemas con los que trabajamos es agua, pero en realidad es la temperatura de saturación del solvente. Entonces acá me refiero al solvente. Cuando hablo en general es el solvente, ¿sí? Entonces cuando les marca allí la temperatura de saturación, ¿de quién? Del solvente, ¿sí? En nuestro caso el solvente es agua, entonces la temperatura de saturación del agua. Si fuera otro solvente, entonces sería la temperatura de saturación de, por ejemplo, el alcohol, la temperatura de saturación del alcohol. Bien, chicos, esa era la evolución que les quería hacer, porque ustedes en la bibliografía de la cátedra van a encontrar esa nomenclatura en la parte práctica, es la que ustedes encuentran en el video, ¿sí? Y en bibliografía como el McKay, ¿sí? Donde tiene también evaporación, en el FAUS, manejan otra nomenclatura. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que ustedes sepan a qué se refiere, o sea, y no tanto así es TP, TS, TSAT, digamos, porque esos son nomenclaturas que adquiere cada una de las bibliografías. Lo que ustedes tienen que sí tener en cuenta es, tenemos una temperatura de ebullición de la solución. Y eso es temperatura de ebullición de la solución. ¿Sí? Cuando esa solución es diluida, ¿sí? Puedo aproximarme a una temperatura de saturación del solvente, ¿sí? Con el que estoy trabajando en la solución. Ahora, si ese solvente es agua, estaré hablando de la temperatura de saturación del agua. Y por otro lado, tengo la temperatura, ¿sí? De saturación de mi vapor de calefacción. O sea, luego yo le pongo la nomenclatura que está en las diferentes bibliografías. Lo mismo que con la fuerza impulsora. Yo sé que tiene que haber una fuerza impulsora para que haya una transferencia de calor. Una fuerza impulsora de temperatura. ¿Bien? ¿Y entre quién? Y entre la temperatura del vapor de calefacción y mi temperatura de ebullición de la solución. ¿Sí? Que en este caso toma la nomenclatura de TS menos T de ebullición, o TS menos TP, que también, o puede ser TS menos TSAT, si el incremento del punto de ebullición es aproximadamente 0. Ah, bien, Gastón. ¿A qué valores llegaron ustedes?
Metros cuadrados, ahí les digo, oh, tengo un lío acá. No, un poco alejado. ¿El resto qué valores llegaron para el problema 3 en metros cuadrados? El valor el caudal de vapor de calefacción, Gastón, ¿qué valor te dan? $3.700, sí, estaba alejado. ¿El resto qué valor le dio allí del caudal de vapor de calefacción? Ahí está escribiendo Marcelo, no sé si va a colocar algún valor. ¿El resto? Claro, bien. Pero el vapor de calefacción allí, ¿qué valor le da a Marcelo? El caudal en kilogramos por hora. Bien, allí, bueno, creo interpretarlo, dice 3.590 kilogramos por hora. Mira, aproximadamente 3.512 kilogramos por hora. O sea, recuerden que también depende de los valores que saquen de gráfica de entalpías, pero ronda en ese valor. ¿Sí? 3.500. Por allí Santiago da 3.600, podría estar allí.
Y el área me da aproximadamente 53 metros cuadrados. Bien, igual están allí, chicos, para que controlen los valores de entalpía. Las que están allí en el video, ¿sí? Son los que yo observé, con los que ustedes pueden observar allí de gráfica. Va a haber una diferencia, pero debería estar en el orden, diríamos. Bien, sobre todo controlen el tema de los valores de calores latentes, los valores de entalpías que están obteniendo, para ver que si realmente están colocando bien lo que les indica la ecuación, ¿sí? Bien, chicos, no sé si tienen otra consulta más, si no cerramos acá. Profe, Sí, Jesús. en el 5, ¿cuánto le daba el área? A nosotros cambiando el calor latente nos da ahora 109 metros cuadrados. 109 metros cuadrados, ya te digo, a ver. El caudal del vapor de calefacción, ¿cuánto les da? Deme un minuto que lo busco. Bueno. Profe, nos daba 5014. Kilogramos por hora. Sí, sí. No, hay algo allí. Yo les paso un valor que ustedes controlen, en todo caso lo vemos el viernes que viene. 2000, del problema 5, ¿no? Sí. 2.850 aproximadamente kilogramos por hora. Ahí anotó Jesús. Sí, profe, ya está anotado. Bueno. Estoy viendo corregir. Bueno, cualquier cosa entonces lo vemos. La próxima clase vamos a trabajar por sala
para las consultas, así que tengan todas las consultas que quieran realizar y lo vamos viendo ese día, ¿sí? Si igual tienen alguna consulta con respecto, sobre todo en este tema de evaporación que tienen que buscar los valores de tabla, ¿sí? Vienen entre ustedes, si tienen alguna duda si realmente corresponde ese valor, ¿sí? Me consultan, me mandan un mensaje al foro o mail, ¿sí? Porque ese error puede ser grande y pueden estar tomando un valor que no es el correcto, ¿sí? Sobre todo por este tema que acabo de explicar y se confunden entre las temperaturas. Bueno, chicos, los voy dejando porque acá tengo un niño. Nos vemos, chicos, que estén bien.